De pacientes, nada. Buen día amigos de Pacientes Nada. Estamos aquí grabando nuestro cuarto capítulo y como lo prometido es deuda, estamos en conferencia con Ricardo desde Praga. Foncho, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de tener nuestro primer capítulo internacional como se los habíamos prometido. El día de hoy vamos a tener a un invitado sumamente especial. Él nos está recibiendo desde Chesia, ex llamada República Checa. Él vive en Praga, como bien ha dicho David, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos han sugerido en las redes, sobre todo importante para un país como el nuestro, en el que todavía estamos atados a ciertos conceptos algo retrógradas en ciertos temas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la homosexualidad en general y todo lo que significa la homosexualidad en nuestro país como peruanos y la homosexualidad cómo se vive en otros países desarrollados como en cualquier país de Europa. Entonces, desde ya, Ricardo, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por tu tiempo. Es un gusto poder estar contigo. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, muchos papás aquí en el Perú, cuando hablan conmigo como psicólogo, me dan a entender de que sus hijos escogieron en algún momento optar por ser homosexuales, como que fue una cuestión de elección. ¿Tú qué opinas con respecto a eso y desde qué edad tú te diste cuenta de que tu percepción con respecto a la sexualidad era distinta a la de tus hermanos? Porque nosotros somos 4 hermanos varones, ¿no? Tú eres el último y los 3 mayores somos heterosexuales, abiertamente heterosexuales, excesivamente heterosexuales, diría yo, y tú percibías tu sexualidad de una manera distinta. Háblanos un poco de eso, por favor. Vale, no hay problema. Primero, gracias por invitarme, es un placer ser parte de su podcast y gracias por la pregunta que me permite ahondar en este tema. Para empezar, para la gente que piensa que es una opción o que la persona en algún momento de su vida decide ser homosexual, me parece un tanto absurda, sobre todo en un país con tantos rasgos machistas como el Perú, porque si fuera una elección, o si hubiera sido una elección en mi caso personal, ni loco, o sea, hubiera elegido ser heterosexual. Todas las barreras... Perdóname que te corte, Ricky. Yo de eso justamente hablaba el otro día contigo y hablaba sobre lo equivocado que está la frase opción sexual cuando no es una cosa para elegirse. Porque ¿quién en su sano juicio en un país como el nuestro va a querer ser discriminado, ser señalado, vapuleado por sendas mayorías en las que no puedes meterte en deportes como el fútbol, por ejemplo, que nos gusta tanto, pero que lamentablemente tiene tantos rasgos machistas hasta el día de hoy, y homófobos y todo lo demás? Entonces, ¿quién en su sano juicio podría decir, oye, esta es tu opción sexual cuando no hay forma, ¿no? O sea, hay que estar loco para querer ser bulleado de esa forma. Exactamente, exactamente. Y así como tú lo entiendes, yo lo viví, que es otro tema más complicado también para mí personalmente, sobre todo habiendo crecido en una familia muy religiosa, de ir todos los domingos a la iglesia, de ver el fútbol o de ver, como me contaba Foncho, algún video antiguo, yo qué sé, de alguien como Juan Gabriel o algo así, ¿no? Y escuchar a la familia y sus comentarios y crecer con esos comentarios homófobos, ¿no? De qué haces viviendo este maricón o tonterías, ¿no? O usar simplemente la palabra maricón o gay como algo, o como un insulto. Entonces, después de crecer en ese tipo de ambiente, yo tendría que ser un idiota para elegir
ser homosexual, ¿me entiendes? Entonces, tal cual tú lo dices, David, es exactamente como tú lo describes, ¿no? Y la depresión, el estar oculto, el estar escondido, ¿no? Yo recuerdo mucho llorar solito, porque como Foncho ha dicho, tengo 3 hermanos mayores, y cada uno de vez en cuando pues traía a su nueva enamorada a la casa, mi mamá cocinaba un lonche, mi papá hacía sus bromas, y todos nos reíamos y fastidiábamos. Y yo cuando me di cuenta de quién era, que para contestarte, Fonchi, yo tuve una infancia muy larga, probablemente recién empecé a pensar de sexo después del colegio, entonces no fue algo muy temprano, pero probablemente yo ya lo sabía, subconscientemente supongo, porque nunca estuve interesado en tener enamoradas, que casi todos mis amigos del colegio tenían. Y por eso probablemente me era suficiente jugar como cualquier chico hasta bastante adulto, digamos ya, o adolescente. Pero regresando al tema de los lonches, me daba mucha pena cuando yo empezaba a salir con chicos, esa barrera, ¿no? De las ganas de contarle a mi familia, oye, he conocido a alguien genial, me gustaría su opinión, ¿no? Porque también después de que las enamoradas se iban en los lonches, yo podía escuchar a mi mamá y a mi papá dando consejos, qué tal le pareció la chica, buena o mala. Yo no tenía esa oportunidad. Y eventualmente o potencialmente, para mí o para otras personas homosexuales, eso también podría conllevar a cometer errores graves en la vida, porque uno no tiene el feedback o la opinión de sus seres queridos, ¿no? Que es importante y es un bloque que sucede mucho, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Claro. Yo recuerdo, Ricky, que antes de terminar el colegio, tú tuviste una enamorada. Luego en mi adultez, pensando en ti como siempre, recordándote, me imagino, corrígeme si me equivoco, que de pronto fue un esfuerzo tuyo por tratar de sentir algo distinto, por tratar de sentirte parte de esta familia que tú comentabas que tus hermanos llevaban una enamorada y tus papás, nuestros papás, conversaban con nosotros y le daban la bienvenida, preparaban algo especial. ¿Cómo fue esa etapa en tu vida? Sí, de hecho, nunca lo había pensado desde ese punto de vista, pero volviendo en el tiempo, sí, de hecho una de las primeras cosas que hice al tener a esta enamorada del colegio, que me le declaré el día de la graduación inclusive, fue llevarla a casa, ¿no? Quizá tengas razón y tenía estas ganas de traer a alguien a la casa, de que ustedes me den su opinión y la conozcan, ¿no? Y por más que no sea el tema, es una de las relaciones, porque ella fue mi mejor amiga desde tercero de secundaria. Claro, claro. Y era una relación muy de niños, ¿no? Muy romántica, muy de cartitas, de flores, de regalitos. Y hasta ahora la recuerdo con mucha nostalgia porque conforme la vida pasa, es una de las relaciones más puras, más lindas que he tenido. Probablemente por el nivel de amistad y de confianza que nos teníamos, y por más que nunca hubo nada sexual entre nosotros, por más que la pobre chica estuvo conmigo un año y medio, y al final casi se me tiró encima. La famosa historia del Rey León, que no sé si quieren que cuente, pero sí, la recuerdo con mucho cariño. Claro, y no sé si sea complicado responder esto, pero creo que a las personas que nos siguen, sobre todo a los padres que nos están escuchando, podría ayudarlos a entender. Muchas veces se siente que uno opta nuevamente, racionalmente, el ser homosexual a una edad adulta solamente. Pero yo recuerdo alguna vez haber conversado contigo, luego de haberme enterado de cuando tú comunicaste sobre tu sexualidad, nos comunicaste
primero a tu familia en Lima y luego yo fui el último a enterarme, vivía en Arequipa en esa época. ¿Tú más o menos desde qué edad ya sentías que eras distinto? Que sentías de una manera distinta las cosas cotidianas, la sexualidad, etcétera? Es una pregunta interesante porque, como te dije antes, nunca despertó mi sexualidad como yo la veía en mis compañeros de la escuela, por ejemplo. Digamos, de ver revistas, de robarse una Playboy y compartirla. No me interesaba ese tipo de cosas, ¿no? Para nada. Pero, por ejemplo, hay señales que yo no sé si conscientemente lo sentía, pero por ejemplo, yo he evitado mucho ducharme después de la clase de educación física. Y nunca supe por qué. Era probablemente, no sé, tenía miedo de que me guste alguien o de que esté mirando mucho a mis compañeros, cosas así. En cuanto a gustos, creo que eso empezó conmigo más, digamos, si es que me regreso mucho en el tiempo en sexto de primaria, empezando secundaria, pero yendo a tu pregunta, porque hablamos de otra generación, yo ya tengo casi 40 años. Actualmente la gente o los chicos y con cómo va la tecnología y el acceso a la información, yo estoy 100% seguro que esto es, digamos, identificable para una persona desde muy temprana edad, ¿no? Digamos, desde chicos, ¿no? Al mismo momento en el cual, si tú recuerdas, Poncho, cuando te gustaba una chica por primera vez, supongo que eras niño o empezando la adolescencia. No. Es lo mismo. Fue en segundo grado de primaria. Tenía 8 años. Claro, a eso voy. Yo no sabría decirte exactamente que a la vez podría ser una señal de que sí lo sabía, sino que había un bloque social y había un bloque familiar, había un bloque de idiosincrasia del país que me hacía pensar que ni siquiera era algo real o posible. A mí se me viene a la cabeza un par de cosas ahora que lo mencionan. ¿Qué tan cierto es que psicológicamente la sexualidad es un espectro? No sabría yo decirte sobre sesgos de homosexualidad, porque, digamos, familias homosexuales hay muy pocas, si es que casi no las hay, porque estamos heteronormados y estamos constantemente, prácticamente obligando a nuestros niños. Yo recuerdo, y me imagino que ustedes también deben haberlo experimentado en casa, la famosa frase, ¿quién te gusta de tu colegio? ¿Y cuántas enamoraditas tienes? Y etcétera de cosas, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad, tienes en la cabeza que tiene que gustarte el sexo opuesto. Tal cual. Porque es lo que ves en casa, porque es lo que te acostumbran a escuchar. No, me interesa saber, desde el punto psicológico, qué cosa es lo que se puede decir al respecto, ¿no? Yo no sé si existe, no he leído nada con respecto a un espectro, es decir, no sé si te está entendiendo bien, pero de repente tú te refieres a que pueden haber homosexuales que tienen un nivel de homosexualidad menor a otro nivel, a otras personas que tienen en un espectro un mayor nivel. No, porque el homosexual es homosexual y el heterosexual es heterosexual. Exacto. Me refiero al espectro, a la libertad de poder vivirlo, o una cosa como esa, ¿no? Yo soy heterosexual, pero yo no tengo ningún tipo de problema con aceptar y es más, adular la belleza masculina, sin ningún tipo de resquemor. Claro. Yo creo que ahí hablamos ya de niveles de machismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo mucho dos cosas, ¿no? Una, te la contaba el otro día justamente, estaba yo en mi casa, en Los Mirlos, viendo
el televisor estaban dando no sé qué programa y de repente pasaron el video original de Juan Gabriel de la canción Querida, en donde recuerdo claramente, porque me pareció sumamente bello desde el punto de vista artístico, que él salía con un jean, si mal no recuerdo, pero su camiseta, por llamarlo de alguna manera, era roja y tenía un escote bastante pronunciado y estaba rodeado de más o menos 1000 velas prendidas. Y él iba caminando por ese camino de velas y cantando Querida, ¿no? Y yo estaba en toda la época de enamorarme. Yo creo que ya tenía mi primera enamorada en esa época, que es Mapi, una gran amiga a la cual le mando muchos saludos, un beso enorme, mi primera enamorada. Y estaba embelesado viendo a este cantante, que por cierto en esa época era mucho más afeminado que en sus últimos años. Yo creo que en sus últimos años no entiendo por qué se recataba un poco más, salvo en los conciertos donde sí salía... Su corporalidad era inmensa. Total, ¿no? Su lenguaje no lo vendía. Pero en ese video yo recuerdo que él era excesivamente amanerado y de repente mi papá llegó, y tú recordarás, Ricky, que la televisión estaba aquí y la puerta de ingreso estaba ahí nomás, ¿no? Entonces él entró y me encontró parado viendo ese video y me dijo, ¿qué haces viendo ese maricón? Apaga esa porquería. Y yo me acuerdo que me impactó porque me lo dijo con cierta ira, con cierta cólera, y al mismo tiempo, creo yo, con cierto temor de repente. Y me acuerdo tanto que hasta el día de hoy no se me borra, ¿no? Lo segundo que me pasó con mi papá, hablando de niveles de machismo, es que en algún momento cuando yo tenía la edad de 14, 13 años, me reí alguna vez de algún chiste y mi papá me corrigió y me dijo, así no se ríe un hombre, ¿no? Tienes que modular más tu risa. Y en ese momento yo no tenía el concepto de la homosexualidad en mi cabeza, pero luego con los años he entendido que él estaba tratando de guiarme hacia la sexualidad masculina, machista de la época, ¿no? Entonces, ahora, al igual que tú, yo tengo 2 hijos maravillosos, lo digo en todos los programas, ya deben estar hartos de escucharme decir lo mismo. Nos exponemos demasiado. En algún momento mi hija se le dio por ver mucho cine gay, ¿no? Por leer mucha literatura gay, y en algún momento yo asumí y dije, de repente ella es lesbiana, ¿no? Es gay y bacán, o sea, yo la voy a apoyar. Yo ya cambié mi manera de ver el mundo por las experiencias y las enseñanzas que Ricardo nos dio sin quererlo. Es más adelante lo vamos a hablar con más detenimiento, pero un hombre de más de 60 años o en sus 50 y tantos, que era una persona, como bien ha dicho Ricky, súper metida en la iglesia, súper religiosa, hiper cristiano, andaba con su Biblia, era homofóbico al máximo. El día de hoy es la persona más abierta a la homosexualidad que conozco, a sus 71 años, y qué maravilloso haber visto en mi padre esa evolución hacia ser un ser mejor, ¿no? A mí me parten 2 preguntas, bueno, quizá una, nada más, respecto a lo que estabas hablando y mencionando sobre Juan Gabriel. Porque Juan Gabriel en alguna oportunidad le preguntaron abiertamente, oye, ¿eres homosexual? Y él tuvo la grandeza de que solo un artista puede tener de decir lo que se ve no se pregunta. Entonces, por ahí parte mi pregunta para Ricky de ¿qué opinas tú sobre salir del closet? Y el término salir del closet, porque a mí me parece
desde mi privilegio de ser heterosexual en un mundo tan machista como este, que yo no tengo que explicar nada. Porque a mí nadie me pregunta, oye, ¿eres heterosexual? No, porque no, nadie pregunta ese tipo de cosas. Claro. Pero lamentablemente al homosexual sí se le pregunta, oye, ¿eres gay? Oye, ¿por qué no sales del closet? ¿Por qué te escondes? Y etcétera. ¿Yo por qué tengo que estar explicando las cosas que yo hago con mi propia vida? No, incluso en una reunión yo he podido ver que tú presentas a tus amigos y cuando presentas a uno de ellos dices, ah, y él es gay. Claro. ¿No? Cuando, si vas a presentar amigos, tendrías que decir, él es heterosexual, él es heterosexual, ¿no? O sea, hay ciertas cosas medias complicadas a nivel social todavía como sociedad, valga la redundancia. Pero ¿tú qué opinas con respecto a eso, Ricky? ¿Qué opinas sobre el término? ¿Recuerdas tú quién fue la primera persona a la que abiertamente le dijiste soy homosexual? Fue mi mejor amigo del colegio, Steve. De hecho, caminamos muchísimo desde Javier Prado hasta mi casa, o sea, pasando por la Marina, Fose, todo eso. ¡Wow! Y yo ya estaba saliendo con un chico por primera vez y se me ocurrió decírselo, porque es un chico con el que he tenido una relación amical desde jóvenes y nos contábamos todo. Y apenas le dije, ah, sí, bueno, te tengo que contar que soy gay, se empezó a cagar de risa y pensaba que estaba bromeando. Luego paramos y dije, no, huevón, de verdad, soy gay. Y ya como que le cambió la cara y bueno, y luego hubo silencio total, caminamos un par de cuadras más, él estaba, supongo, pensando muchísimo. Y, y no, él no tuvo ningún problema al final. Me dijo, bueno, si es lo que a ti te gusta, está bien. Yo me imaginaba que a futuro íbamos a conversar de nuestras enamoradas, pero no hay problema, y eres mi amigo, yo te quiero, y todo chévere, todo muy bien. Con mis papás fue después. Pero respecto a lo que tú decías, David, creo que hay algo que yo aprendí muchísimo, que ahora se ve un poco más en el Perú y que yo vi más aquí, que fue, quizá ella ahora no mucho, ustedes me dirán, pero antes o en la época en que mi papá estaba creciendo, digamos, el gay o el homosexual era completamente amanerado, era una persona muy femenina, era el peluquero que te corta el cabello, era el chico exagerado en la televisión, ¿no? Y la respuesta de Juan Gabriel diciendo que, ¿cómo fue? Lo que se ve no se pregunta, creo. Ajá. Sí, estoy de acuerdo para la época, pero eso de por sí como que define a un homosexual como alguien que puedes identificar por su comportamiento y hoy en día ya no es una realidad. Hoy en día tenemos políticos muy serios que son homosexuales, tenemos gente que se le ve muy varonil, ¿no? Y es gente simplemente que sale del closet de una forma diferente. Y sería chévere en algún momento o ahora que ustedes o que las personas que nos escuchan piensen por qué en países tan machistas como los nuestros, México, Perú, bueno, casi toda Latinoamérica, eh, el gay activista, el que sale del closet, o por lo menos en el pasado, tenía ese tipo de actitud, ese tipo de... Era como una exageración a propósito, era como una lucha para decir, sí, pues soy gay, soy diferente. Y hay un esfuerzo en ese comportamiento tan amanerado, tan exagerado, que es en parte como un grito de ayuda. No sé si me dejo entender. Ahora, como van las cosas en el mundo, y en varios lugares es más aceptado, la gente se permite ser gay y ser no a ese nivel de feminismo, de ser tan femenino o algo así, o amanerado, que no le veo nada de malo tampoco, a menos que sea por simplemente querer joder a la sociedad, ¿me entienden? O dar una señal, ¿no? Si uno es así, porque es así, no hay ningún problema. Pero estaría bueno ahondar en el tema de por qué este amaneramiento y además que
se convirtió, por lo menos en el Perú, en la definición del gay, ¿no? El mariconcito, porque no, porque cómo mueve la manito. A mí me pasó, no sé. a mí me pasó que yo tenía esta idea, como bien remarcas tú, Ricky, de que el homosexual es amanerado y es... He escuchado la frase tan asquerosa de decir el homosexual es... no, 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 no. Es quiere ser el remedio de una mujer. Ajá. Cuando no necesariamente es así. Entonces, a mí me pasó que yo ingresé a un trabajo y veía a un chico que lamentablemente, pues, por costumbres o por como hemos visto en la sociedad, era bastante afeminado, delicado al moverse. Me gustaba mucho su caminar, recuerdo. Decía, "Pues, tiene que ser gay". Porque él escribía de esta forma, porque él hacía esto de acá. Yo decía, bueno, este chico tiene que ser gay. O sea, a lo que yo me acerqué en alguna oportunidad, porque hubo una reunión en el trabajo, y nos hicieron coincidir, y le dije, y cometí la estupidez de asumir su sexualidad, y decirle, oye, ¿y tu novio? ¿Tienes novio? Etcétera. Porque yo soy don liberal y quise hablar sobre el tema, y me dijo, ¿qué chucha hablas? Yo tengo esposa e hijos, mira la foto, weón. Me cayó un balde de agua fría así, o sea, eres un imbécil. Por estar asumiendo que por ser delicado al moverte, por estar pulcro, porque el tipo se peinaba muy bien, estaba muy a la corbata, muy bien vestido, eso es ser gay. Es pésimo, ¿no? Y eso creo que es parte de la mala costumbre que nos dejó esto, que tenemos tanto tiempo en la televisión como la Chola Chabuca, el mismo caso de ¿cómo se llama? Chibolín, no me acuerdo su nombre. Andrés Hurtado. Este tipo que exageraba todo y hacía que ver que todo homosexual era una loca descarriada. Claro, Nada que ver. los cómicos ambulantes, ¿no? Así es. Caricaturizaban al gay. Y algo que yo quiero aprovechar de mencionar de Ricky, porque es un tema que hasta el día de hoy no logro, no diría superar, pero no me termina de cuadrar, es tú jamás, al menos dentro de casa, diste la menor señal de homosexualidad. O sea, tú hasta el día de hoy, yo te he ido a visitar a Praga con mis hijos, ¿no? Y ellos han visto a un tío totalmente, con un comportamiento totalmente ecuánime, sin ninguna exageración ni nada por el estilo, pero ellos sabían que tú eras gay y conocimos a tu pareja y nos sentimos en casa y muy contentos. Yo creo que lo que tú dices, de que de repente fue una época en la que por una especie de posición social o posición frente a la sociedad, de reclamar, decir yo soy distinto, la gente exageraba probablemente un poco. Recuerdo mucho, yo no sé si tú lo recuerdes, tú eras muy chico, pero había una banda de rock en inglés que a mí me encantaba, llamada Culture Club, cuyo vocalista era Boy George, y él salía vestido de mujer, sin vestidos, pero se pintaba y usaba trenzas o cabello largo, y era una forma de contestataria de decirle a la sociedad, yo soy diferente. Luego, con los años, bueno, ya todos supimos que Boy George era homosexual. Miguel Bosé, otro gran cantante y actor, también era bastante delicado en sus movimientos. Hasta el día de hoy yo no he visto que él haya aceptado o negado ser homosexual, pero es una pregunta eterna que la gente se hace. Yo me enteré de tu homosexualidad cuando vivía en Arequipa, es decir, yo tendría 32, 33 años, y recién me enteré de que tú eras gay. ¿Qué hizo Ricky que siendo tú y yo tan unidos, porque teníamos tú y yo
una cercanía más allá de la hermandad. Compartíamos muchas cosas juntos, teníamos muchas cosas que yo hacía con mucho cariño para ti. Siempre me pregunté por qué fui la última persona, al menos de la familia, en enterarme de esto, ¿no? ¿Qué te llevó a guardarlo tanto tiempo? Yo creo que vergüenza o el miedo de defraudar o ese tipo de cosas, ¿no? Y yo no salí del closet como una decisión bien pensada, digamos, fue más una reacción del momento en que dije como que ya todo se va a la mierda y tengo que hacerlo. Y un momento de valor y simplemente lo hice. Eh, Nunca lo pensé, digamos, cautelosamente. Y sí, me imaginaba primero decírtelo a ti. Yo probablemente estaba esperando también a ir a Arequipa, a estar cara a cara, contártelo, ¿no? Como debe ser, no simplemente llamarte, que creo que es lo que pasó eventualmente, pero, pero así es como se dieron las cosas, ¿no? Y sí, hoy en día supongo que también hay mucha gente que sufre en silencio este temor, ¿no? Y qué cosa va a pasar, ¿no? Eh, en mi caso, y por ser Lima una ciudad tan peligrosa, mi papá, cada vez que llegaban las 10 de la noche, siempre me mandaba un SMS y me decía, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ven a la casa, ya tienes que estar acá. Y era el momento en el cual yo estaba saliendo con con el primer hombre con el que salía. Y la pasaba muy bien. Y era solamente conversar y caminar. Nada extraordinario. De hecho, una vez me castigó, me dijo que no podía salir por una semana, ¿no? Y fue chévere esa memoria porque me acuerdo estar en mi cama después de que me había correteado por toda la casa y que me había puesto en mi cuarto y había cerrado la puerta, en que ya me había castigado de esa forma antes, pero yo tenía una sonrisa constante en mi cara, ¿no? Era como que ya sé quién soy, o sea, ya me descubrí, ya tengo todo claro, una cosa así, ¿no? Y luego esas salidas continuaron y es por eso que un día ya como que se preocuparon y me dijeron, no sabemos qué haces, dónde estás, con quién. Y me fui a mi cuarto y después, casi sin pensarlo, no sé exactamente qué habrá pasado en mi cabeza, pero fui a la habitación de mis padres, abrí la puerta y se los dije directamente, ¿no? Traté de decírselo de la forma más inteligente posible, de forma, como ellos son tan religiosos, les dije, papá, mamá, yo creo que por alguna razón rara, Dios no ha querido que yo sea heterosexual. Así es como yo salí del closet. ¿Y cuál fue la reacción de ellos, Ricky? Yo no viví eso, yo no estaba en Lima. Cuéntame cómo fue su reacción, qué te dijeron, qué pasó. Se sentaron en la cama, o sea, se levantaron, porque estaban echados. Mi mamá, o sea, ninguno podía hablar, estaban tartamudeando. Mi mamá me dijo, bueno, está bien, hijito, tú sabes, nosotros te amamos, ¿no? Mi papá, por mientras, él tomaba un cuarto de pastillita para el corazón. Mi papá volteó y todo calladito se tomó como 3 pastillas enteras. No sé cómo se habrá sentido el pobre viejo. Eh, no me dijo nada. Eh, y luego solo me dijo, está bien, gracias por contarnos. Y me acerqué a la cama y los dos me abrazaron. Fue muy bonito, en realidad. Estaban en shock ambos. Como siempre con un shock, la primera reacción es la más, digamos, pura. Ellos me demostraron amor, pero supongo que no habrán dormido nada esa noche y todo lo demás, los días, las semanas, los meses que siguieron fueron de muchas preguntas, de muchas conversaciones, ¿no? Pero no hubo nada agresivo ni nada que me haga sentir mal al respecto. Yo escuché de cerca el relato de alguien muy cercano a nosotros,
que acaba de salir del closet hace poco con su familia. Y yo sé que muchos oyentes son padres o madres. Y quiero decirles que no existe razón para culparse por las cosas que sus hijos son. Que como esto se me viene a la mente por lo que dices tú, de que tus padres seguramente esa noche no durmieron. Debe ser que tuvieron 1000 preguntas diciéndose qué hicimos mal, por qué nos pasa esto a nosotros, y etcétera de cosas. Yo quiero que todos los oyentes que tengamos en el podcast sean conscientes de que nosotros venimos, en medida de lo posible, a ser libres. Y si un familiar tuyo, un hijo tuyo, es homosexual, lo que tú tienes que hacer es sentirte orgulloso de la libertad que está ejerciendo sobre su vida. Hablaba sobre Miguel Bosé, y a mí no se me puede venir más otra cosa a la cabeza que la maldita costumbre del ser humano de encasillar. Ajá. Etiquetar. Etiquetar. Esto es blanco, esto es negro, esto es azul, y esto es gay, y esto es heterosexual. Y esto está bien y esto no está bien. Así es. Coño, no tenemos por qué responder esas preguntas, esas interrogantes. A su vez también pienso sobre la exageración de la feminidad o del amaneramiento que estábamos hablando hace un rato, y muy probablemente, o lo primero que se me viene a la mente es reclamar un grito de estoy aquí. No mires hacia otro lado, porque el que está a tu lado es diferente. Pero no es diferente en el punto en el que es malo, sino que simplemente es diferente. Y eso nuevamente me viene a la cabeza sobre el discurso tan asqueroso que se escucha diariamente de por qué carajo ellos tienen una marcha del orgullo gay. Puedes o no estar de acuerdo en que te cierren la pista y que hagan su marcha y todo lo que quieras. Que intentaría poder entenderte de repente un poquito. Pero coño, ponte a pensar que tú no has sido perseguido, que tú no has sido asesinado por ser heterosexual, que tú no has sido señalado, golpeado y muchas veces violado. Porque estos heterosexuales homófobos son homosexuales reprimidos. Y muchas veces en el castigo al homosexual lo terminan violando. Y esas cosas, lamento ser tan duro, lamento ser tan gráfico, pero esas cosas pasan. Así es. Entonces, es importante que la marcha del orgullo gay exista, porque ayuda a visibilizar, porque ayuda a que esos niños que no tienen respuesta a sus interrogantes vean en un altillo o en un carro alegórico alguien que se parece a ellos. Exactamente, sí. Siempre, cada vez que viene el Pride o esa época en Perú, yo soy muy activo en Facebook porque me enerva ver los comentarios, ¿no? Digamos, algún banco pone su logo de color arcoíris y todos los comentarios son tan fuertes, tan llenos de odio, que uno entiende, digamos, si uno es joven en el Perú y ve ese tipo de comentarios, uno va a preferir quedarse callado, ¿no? Y es como una motivación a no hacer saber a las otras personas quién eres, en realidad, cómo te sientes, y es una lucha constante, ¿no? Y es por esos comentarios mismos y esas preguntas de por qué hay un Pride, el por qué hay un Pride. O sea, en esos mismos comentarios uno se da cuenta por qué tiene que existir ese tipo de actividad, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Ricardo, nos mencionaste que tú has crecido en una familia bastante cristiana, muy apegada a la iglesia. No somos una familia católica, pero durante muchas décadas y siglos, la mala lectura de la Biblia o la mala interpretación de este libro por parte de los sacerdotes, pastores, llevaron a mantener un discurso de odio, más que de odio, de condena contra el homosexual, ¿no? Se decía, si tú eres homosexual te vas a ir directamente al infierno. ¿Tú cómo viviste? Porque tienes que haber algún día escuchado a algún pastor o algún sacerdote en algún sitio ese tipo de mensaje de decirte, oye, si tú sientes de una manera distinta al heterosexual, estás condenado al infierno. ¿Qué le puedes decir a todos esos jóvenes que van a iglesias, se sienten diferentes, sienten su homosexualidad y sienten una condena de parte de una iglesia? ¿Qué puedes decirnos tú con respecto a eso? Es una pregunta con truco, porque yo ya no creo en ningún Dios, soy ateo, pero en el momento en el cual yo pasaba por todo eso, sí íbamos a la iglesia y yo creía, y no lo entendía, simplemente en mi mente no podía entender cómo naturalmente yo tenía sentimientos y que alguien que me ha creado y que me ha dado la vida como Dios, me ha hecho así, o sea, porque no fue una decisión, era un descubrimiento total y era un descubrimiento en contra de la corriente además. Quizá por eso mi sexualidad demoró tanto, era porque simplemente no me gustaban las chicas y no había otra opción en mi mente, hasta que crecí un poquito más y dije, bueno, seguro me gustan los chicos y lo tengo que intentar. Pero el descubrir ese pedazo de información me costó varios años, y cuando sucedió no podía entender por qué alguien como Dios, que es tan perfecto y omnipotente, tendría que juzgarme. O sea, no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Y probablemente la gente si es que hay alguien que nos escucha y es gay, se pregunta lo mismo, ¿no? O sea, que no tiene ningún sentido en realidad. Y hay algo que mi papá siempre nos dijo, no sé si tú te acuerdas, que fue, la iglesia tiene dos partes, tiene una parte humana y una parte divina. La parte divina es muy personal, es muy de tu relación con Dios, si eres creyente. Y siempre esta parte homofóbica o este tipo de mensajes, yo siempre dudé que venga de la parte divina, es siempre de la parte humana de la iglesia, es la congregación, es el sermón, es la interpretación o mala interpretación de textos que además, pues, si hace 10 años el Perú era más homofóbico que ahora, imagínate hace 1000 años, ¿no? Entonces, no, o sea, si hablamos de un Dios que es basado en el amor y en el respetar a tu prójimo y amarlo como a ti mismo, para mí, con todas las enseñanzas de la propia iglesia, yo no podía concebir por qué yo estaría haciendo algo malo, ¿no? Y lo que les diría a esas personas, si es que quieren seguir creyendo, es pensar en eso, ¿no? Y si tienen una relación personal con su Dios, cualquiera que sea, de los 2000 y tantos dioses que hay en el mundo, que piensen que si es un Dios bueno y benevolente, no tiene por qué inmiscuirse en ese tipo de cosas tan privadas que no le hacen daño a nadie además. No estamos hablando de matar a una persona, no estamos hablando de ser irrespetuosos o de nada inmoral. Si es que te pones a pensar realmente de forma racional,
Es simplemente que yo amo a esta otra persona, hombre o mujer, no importa, es amor, al fin y al cabo, ¿no? Eh, y eso es lo que me gustaría compartir al respecto. Perfecto. Oye, Ricky, nos comentaste tu experiencia abriéndote a papá y a mamá. ¿Cómo fue con tus otros dos hermanos? ¿Tú se los dijiste? ¿Intuyes que mis papás hablaron con ellos? ¿Y cómo fue su reacción? ¿Notaste algún cambio? Ah, yo sé que a veces es difícil hablar estas cosas, pero es importante porque estoy seguro que hay gente que nos sigue, que tiene una familia, y es importante entender que a veces los padres no reaccionan igual que los hermanos, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso con tus hermanos? En realidad no hubo ninguna reacción concreta en mi memoria. Yo no se los dije directamente. Sé que mis padres se los contaron. De hecho, mi pareja de ese momento era un profesional en terapia física y rehabilitación. Entonces, eh, fue conocido por la familia, él daba terapia o masajes a mis tías, a mis tíos, a mis primos, etcétera. Y todo el mundo sabía quién era. Y lo trataban ok, pero de mis otros hermanos nunca hubo oye Ricky, ya escuché quién eres o ya sé que eres gay y no hay ningún problema y te quiero, nunca nada. Era como que, supongo que les chocó tanta la noticia que prefirieron o no sabían cómo reaccionar al final. Eh, no me dejaron de tratar como su hermano, nunca hubo un cambio familiar muy grande, pero tampoco yo sentí que querían inmiscuirse en mi relación, que era lo que yo extrañaba, como dije al principio, ¿no? De cuando uno tenía a su enamorada y venía y todos nosotros queríamos conocer a la chica y hacerle preguntas y joderla. Nunca experimenté algo así. Eh, pero en parte quiero hablar de ese tema porque en nuestro país se tiende a decir que eres un maricón como cuando eres como que cobarde, ¿no? O como que no quieres hacer algo. Y el valor que uno necesita para soportar ese tipo de comportamientos eh, es algo muy simple y muy sencillo, pero como adjetivo es bastante ofensivo, porque uno de verdad lucha mucho para salir del closet, para decir quién eres y, y jode, o sea, no sé. Vi, Quizá podrían hablar ustedes de eso, ¿no? Porque uno siempre escucha, oye, cállate, que no quieres ir a jugar fútbol, eres un maricón. Ese tipo de cosas suena como muy cotidiano para ustedes, pero cuando uno ha pasado por toda esta vida, puede ser ofensivo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? a mí me pasa que me gustaría decir, terminar de redondear lo que acabas de decir, porque yo recuerdo perfectamente que yo era un preadolescente probablemente cuando tú estabas con este chico, con el que salimos en alguna oportunidad junto con mi hermano. Y no sé si mi avidez o el TDA o sabe Dios qué cosa era lo que me hacía percibir las cosas. Pero yo decía, bueno, esto es así, ¿no? O sea, este es su novio. Eh, pero en casa, recuerdo, tus padres te presentaban, o mejor dicho, lo presentaban a él como el amigo de Ricky. Y eso es algo que quiero que sepan, o que quiero que practiquen o que digan las familias que tienen cercanamente a un homosexual dentro de sus vidas. El privilegio, diría yo, de tener un homosexual dentro de sus vidas. Eh, Decir las cosas claras y por su nombre. Este es su novio.
porque no estás matando a nadie, no le estás robando a nadie. Y probablemente, para anexarlo al siguiente tema del que quiero hablar, es, como yo era un chico todavía, un niño, al que nadie se le preguntó, pero me la solía, seguramente los adultos de mi vida pensaron que la homosexualización existe, ¿no? Que porque yo me entere de que hay alguien gay, lo vas a homosexualizar. Amigos, oyentes, esas cosas no pasan. Eso no existe. Que tus hijos vean a dos personas del mismo sexo besarse no los va a hacer quererlo, a menos que ellos lo sientan. Si ese fuese el caso, me gustaría deconstruir su creencia tan retrógrada y hacerles pensar un poco con lógica de, a ver, si para ti ver a dos personas besarse es invitar a esa sexualidad, ¿por qué los homosexuales existen? Porque durante toda la vida lo más visto ha sido hombre y mujer. ¿Por qué crees que existen? Si, según tú, homosexualizan, ¿no debería de existir la heterosexualización? Totalmente mentira. No sientan miedo de decirle a sus hijos sobre las diferentes sexualidades que existen, de las diferentes formas que hay de vivir, y liberen sus mentes para no juzgar a nadie. ¿Qué opinas tú, Ricky? Quiero terminar preguntándote dos cosas. ¿Qué opinas tú sobre el discurso de la homosexualización de la que se habla hoy por hoy en el Perú, por la currícula escolar, sobre la ideología de género, el miedo a que homosexualicen a los niños y etcétera de cosas? ¿Y qué opinas tú sobre la adopción? De la ideología de género, pienso que no es una ideología, así de simple. Eso va muy conectado a lo que tú hablabas muy al principio del espectro. El espectro sexual, la sexualidad, es muy diverso. Es como un ábaco. ¿Conoces el ábaco, la calculadora esta primitiva? Es como que cada bolita de una línea del ábaco es parte del espectro. Y no va solamente de heterosexual a homosexual. Tenemos gente que es asexual, tenemos gente que es bisexual, gente que es transexual. Hay demasiadas cosas que científicamente están comprobadas como completamente normales. Es una cuestión de ética y va mucho más allá de simplemente ser, digamos, binarios, ¿no? No es solamente on o off, es mucho más que eso. Yo conozco muchos amigos que no son heterosexuales ni homosexuales y eso para mí como peruano también fue algo nuevo, pero existe. Entonces, muy bien que hayas hablado del espectro porque en sí es un espectro de sexualidad. Y no estoy de acuerdo con que el gobierno o la política quiera esconder este tipo de informaciones, porque como tú has dicho, es simplemente información. Y si fuera una opción, lo repito, en Perú cualquiera elegiría la opción de ser heterosexual, así de simple. En cuanto a la adopción, aquí donde yo vivo en Praga tengo dos grandes amigos, cada uno con su propia, ya están casados y tienen familia. Yo creo que el problema no va tanto de la familia homosexual en sí, sino de las regulaciones legales en cada país y de la aceptación social de las familias homosexuales. Solo puedo pensar en un caso de una persona homosexual con hijos en Perú, y es Ricardo Morán. El
tiene un hijo y una hija, son gemelos. Tiene muchísimos problemas por cuestiones de laboratorio y de adopción en sí. Todo sucedió en Estados Unidos y sus hijos viven en Perú con una visa de turista. Perdón, ¿con quién? Una visa de turista. Ah, ok, ok. De turista. Entonces, No pueden no son, inscribir, no pueden tener no son- DNI, a pesar de ser peruanos. actualmente está peleando con la RENIEC para decir, estos son mis hijos y son peruanos, que son mis hijos. Hace muchísimos años viene peleando con eso. Sí, y no sucede todavía. Entonces, yo no sé, si yo estuviera en Perú, yo no sé hasta qué punto haría lo mismo por todo el sufrimiento por el cual vivían mis hijos, al ir a la escuela, al ir, digamos, o es el día de la madre, ¿y qué voy a hacer? O es el día del padre, y vamos a estar dos padres ahí, todos los comentarios, psicológicamente probablemente sea muy fuerte para esos niños, pero yo estoy de acuerdo con la adopción, pero como repito, tiene que ver mucho con cómo la sociedad toma el tema para no malograr la vida, ¿no? Si hay alguna persona homosexual que está escuchando esto y vive en Perú, lo más recomendable sería que vayan a un país donde sea legalmente aceptado, donde la gente no vaya a discriminarlos ni vaya a hacer comentarios. Entonces, no es una cuestión de si es bueno o es malo para la pareja homosexual. Desgraciadamente, el tema específico es de qué tan preparado está el país para aceptar a una familia homosexual y aceptarla y tratarla como parte de la sociedad normal. Entonces, yo por ahora, en un país como el nuestro, desgraciadamente no lo haría. A mí me llama la atención lo en contra que pueden estar respecto a la adopción homosexual, porque es hipocresía pura. A saber, me explico. En un país tan inmensamente machista como este y con tantos problemas sociales, hablar de que el niño se va a confundir si crece con dos madres o crece con dos padres es una tontería absoluta. ¿Por qué? Bajo mi lógica, y discrepemos si quieren, yo estoy encantado de escuchar otras opiniones, pero a mi forma de ver la vida, y particularmente esta sociedad en la que vivo, la tasa de abandono de padres a sus hijos, papás, hombres, a sus hijos, es inmensa. Por consiguiente, los niños, las niñas, crecen con mamá y abuela. ¿No es verdad? Ven a dos mamás toda su vida. Y muchas veces del padre ni se enteran. ¿Cuál ha sido el problema durante tantos años? Ninguno. Nadie dijo nada respecto a eso. Claro que no hay una sexualidad activa entre ambas figuras maternas, evidentemente, y todo lo demás. Pero hay que ser hipócrita para decir, no, es que lo puedes confundir. Caramba. Si estás tan a favor de que los niños no se confundan y que las parejas homosexuales no adopten, carajo, ¿cuántas parejas o cuántas personas estamos adoptando, ¿no? Así es. Así es. Para salvarlos de la malignidad de la homosexualidad. Carajo. Claro, no, Vamos a la y en obra, ese ¿no? respecto yo una vez con una persona le dije, si no te gusta que yo adopte niños, entonces tú como heterosexual no los crees, no los traigas al mundo y los abandones. Así es, también. Así es. Y hay mucha gente que yo conozco que, joder, inclusive gente de Europa que trae niños de África, que trae niños de Latinoamérica y que les ofrece un techo, que les da comida, que les ofrece una educación de primera clase, que nunca hubieran tenido si es que no hubieran sido adoptados, así de simple. O sea, y sin mencionar que yo tengo amigos también que han luchado mucho por tener hijos,
como familia homosexual, como pareja homosexual. Y el tipo de plan que tienen un plan de 50 años para su hijo. O sea, ¿no? Y se han sacado la mierda trabajando día a día. Y esos chicos son súper, no sé si decir suertudos, pero están en una familia que los ama, que les ofrece cosas que nunca hubieran podido tener. Entonces, como tú dices, David, estoy súper de acuerdo contigo, es hipocresía total. Y sobre todo, perdón, y ya es lo último que digo, he escuchado gente muy cercana a mí hablar sobre esta falsa creencia de la promiscuidad de la homosexualidad. No, es que el homosexual es muy cambiante y cambia mucho de pareja y se tira a uno y se tira a otro y que la puta madre. Coño, hagamos un mea culpa, pongámonos, como dicen en nuestras queridas compis limeñas, pónganse una mano en el pecho y la otra en el bolsillo varón. Carajo, ¿con cuántas personas estás encamado? Yo no voy a dar esa cifra, pero yo sé que se me podría considerar una persona promiscua bajo la linterna de un moralista, evidentemente, ¿no? Pero a mí no se me va a decir nada así que yo tengo un hijo. Porque yo puedo tener todo el sexo que me dé la gana porque yo sí soy heterosexual. Mientras que como él cambia de pareja, coño, qué asco, qué horrible, ¿cómo puede ser? Sí, definitivamente no sé. Poncho, perdón, antes de que me preguntes. Hay una cosa súper interesante que leí el otro día de un profesor en Estados Unidos que es gay y que es cristiano además, y que dijo algo que me encantó. Y que los padres que están escuchando también presten atención. ¿Por qué? Porque en la mente de mucha gente, como dice David, eh, ponte a pensar, o sea, una pareja heterosexual tiene una casa. La casa tiene sala, comedor, ¿no? Habitación, balcón. Cuando esta gente piensa en una pareja gay, su casa en su mente es una cama y solamente tienen sexo. Eh, una pareja heterosexual podría tener una beneficencia política o una cosa así. Una pareja gay tiene lo que se llama la agenda gay, ¿no? Políticamente. Eh, y es algo que es muy erróneo. Entonces, eh, una pareja, no sé, una pareja heterosexual podría ir a cenar o a tener unas copas, etcétera, y una pareja gay supuestamente solo está en la cama teniendo sexo, como dice David. Y no es así, ¿no? Nosotros también salimos a la calle, vamos a tomar un trago, nos damos de la mano, no tiene nada de malo, ¿no? Sin mencionar también en Perú lo difícil que es darse la mano siquiera con otro hombre. Eh, son cosas que hay que pensar en su definición total, ¿no? Y saber que nosotros no solo tenemos una cama para tener sexo u orgías con otra gente, somos personas comunes y corrientes que también vamos a trabajar, queremos celebrar un aniversario, ¿no? Y cosas que en muchos países no se aceptan, inclusive Estados Unidos. En Estados Unidos hay casos en que una pareja gay pide un pastel o una torta para un matrimonio gay y porque es un negocio cristiano, les han negado el producto, ¿no? Y esto se ha ido a juicio y todo lo demás. Entonces, hay mucho que tratar de pensar y darse cuenta que es una familia muy corriente, ¿no? O una pareja muy corriente. Sí, yo te iba decir justamente la cantidad de cosas que hay que desmitificar, ¿no? David ha mencionado muchas, tú acabas de mencionar algunas otras. Sin embargo, siento como peruano, pesimista que soy, porque yo siempre he sido muy pesimista,
que siento que vamos por buen camino. Creo que la gente empieza a entender, se empieza a respetar un poquito cada día, se respeta un poquito más la diversidad, y eso es algo que estamos aprendiendo, ¿no? Aquí aprovecho como padre y psicólogo de hablar de la importancia de los padres en cuanto a la educación de sus hijos, ¿no? A mi hijo, al que adoro, y que es un chico además de un corazón enorme, demasiado noble, es un chico que le encanta hacer estas bromas de judíos, la broma de negros y en algún momento bromas de homosexuales. Y fue para mí algo muy importante hablar con él y hacerle entender algo que su hermana entendió mucho antes, que el mundo ya no es un lugar en donde tú puedas hacer este tipo de bromas. De hecho, en Arequipa, en el Perú, va a haber gente que lo va a entender y se va hasta reír, probablemente la mayoría, pero poco a poco eso va a ir cambiando y va a ir desapareciendo, y esa labor la tenemos los padres, ¿no? De educar a nuestros hijos en amar al prójimo y punto. Más allá del color, más allá de sus gustos, todos tenemos derecho a ser respetados y queridos. Ricky, no queremos abusar de tu tiempo, sé que tienes algunos planes, pero no quería dejar de terminar esta tan interesante entrevista haciéndote la siguiente pregunta. Tú vives en un país del primer mundo llamado Chequia, ¿no? La antigua República Checa, donde definitivamente debes haber encontrado diferencias entre el vivir la homosexualidad en un país latinoamericano con respecto a vivir tu homosexualidad en un país europeo. ¿Qué nos puedes decir con respecto a las diferencias? En lo personal, no sé si me equivoco, corrígeme, yo he tenido la oportunidad de estar en gran parte de Europa. Creo que hay un mayor respeto y la gente tiende a meterse menos en la vida de los otros. Pero ¿qué otras cosas observas tú como parte de la comunidad gay, de cosas que los peruanos todavía tenemos que aprender de países como Chequia, por ejemplo? Es lo que tú has dicho, creo. No es que yo sienta necesariamente respeto, más que nada siento que... ¿Me escuchan o no? Perfectamente. Es más que nada... no les interesa. Es una cosa así, ¿no? Y eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque en Perú hay esta cultura del chismoseo, en tu cuadra o con tus vecinos y hablan y chismosean de toda la gente alrededor. Aquí es como que no, o sea, a nadie le importa. Es como que vaya para adelante, ¿no? Y eso en sí es respeto y para mí es más apreciable porque no me siento especial, o sea, no me siento diferente, ¿no? Es como que le puedo dar la mano a alguien y nadie ni siquiera nos mira, ¿no? Si yo estuviera en Lima dándole la mano a otro hombre, probablemente algunas personas me mirarían o tomarían fotos o harían comentarios o harían chistes o cosas así. Aquí no, es de lo más normal. Y esa normalización es lo que uno más admira, porque no te hace sentir diferente. Eres indiferente y eso se aprecia. Es muy raro como concepto, pero es así, es así. Aquí ya casi no hay bares, por ejemplo, o clubes que sean gay. Uno simplemente va a cualquier lugar con su pareja, hombre, mujer, no importa, a nadie le importa. Y nadie te mira y nadie te hace preguntas y nadie hace comentarios. Y eso es lo que uno busca, ¿no? Que es muy gracioso también, porque en la cultura del Perú, en las discotecas gay, son las discotecas donde más iban en el pasado las celebridades del Perú.
¿Por qué? Porque cuando tú entras, te quitan el teléfono, te quitan la cámara fotográfica, porque es todo privado y nadie tiene que saber que tú eres gay, ¿no? Entonces, aprovechándose de eso, toda la gente de la televisión iba a los clubes gay porque no iban a ver paparazzi ni nada. Que es muy gracioso, pero acá no pasa. Acá no pasa. Acá es de lo más normal y puedes ir donde quieras y a nadie le jode en realidad. Y eso es lo que quizá sea la diferencia más grande, ¿no? Que el chismoseo, el juzgar, el hacer comentarios raros, o el hacer chistes, eh, es una constante, supongo, todavía en Perú, y acá no se siente, acá eres como que eres invisible, si es que no hace nada, o sea, es de lo más normal, y por eso me gusta, ¿no? No quiero que alguien me felicite por ser gay, porque no hay nada que felicitar tampoco. Es simplemente es una persona más, ¿no? Y como tú decías, me presentan en el trabajo y en amigos y familia como Ricardo, no soy Ricardo el homosexual o Ricardo el mariconcito, soy simplemente Ricardo. Y eso, por más que ustedes como heterosexuales no sea nada muy importante, para mí significa muchísimo. Claro que sí, lo entendemos. Ricky, como siempre se nos queda corto el tiempo, pero hay algo que yo quiero terminar mencionando y quisiera escucharte a ti comentar tu percepción si a ti te parece bien. Creo que para ti y para mí, más allá de todas las afinidades que compartimos y tenemos, como el cine, el arte en general, el cariño tan especial que hemos tenido como hermanos, porque no me da pena decirlo, o sea, de mis otros 3 hermanos con quien yo más me he sentido cerca, a pesar de haberte tenido tan lejos, siempre has sido tú, ¿no? Ambos compartimos una afición muy especial y es el amor enorme que tenemos por nuestro padre. Nuestro padre en su momento fue una persona dura, como tú bien lo has manifestado y yo también, en cuanto a su percepción de la homosexualidad. Pero ha habido una evolución a través de los años que mencionábamos al inicio de este capítulo y quería que nos comentes, tú llegaste incluso, para que la gente sepa cuánto puede cambiar un ser humano, tú llegaste incluso a visitarlo a Lima hace algunos años con tu pareja y te quedaste con él y salieron y compartieron algunos días. Luego me diste la grata sorpresa de visitarme en Arequipa, pero me gustaría que nos hables más de el cambio que viste en nuestro padre. Porque yo creo que el cambio que hemos visto tú y yo es algo que yo le deseo a todos los padres que nos escuchan y que quisiera que sus hijos también tengan esa esperanza de que existe la posibilidad de que el amor, porque no es otra cosa más que el amor, lo que finalmente hace que un hombre pueda cambiar tanto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor? Sí, es definitivamente el amor. Mi papá cambió demasiado. Quizá parte de ese cambio fue porque yo me fui lejos, le di tiempo de que pensara en soledad. Al principio, después de salir del closet, teníamos muchas cenas juntos y mi papá me da mucha ternura recordarlo, por su cultura, por cómo creció, de forma muy inocente me citaba cosas de la Biblia. Ahora, yo por todo el trauma de ir a la iglesia todos los domingos, me leí toda la Biblia enterita. Y habían algunas cosas interesantes, ¿no? Un día me dijo, oye, pero es que en la Biblia hay este versículo que dice algo de hombre con hombre no va o una cosa así, ¿no? Y me citó un versículo
Y dije, bueno, pero ahí un poquito más allá dice que no puedes comer puerco y me está diciendo esto en una cena y estamos comiendo puerco. Ya, ¿de qué hablas? Y el viejito pobrecito, o sea, se quedaba callado porque yo siempre tenía una respuesta a lo que él me decía de la Biblia, de la religión, que potencialmente lo llevó a hacer preguntas alrededor de su círculo o de su congregación. En algún momento me dijo que fue a un curso en una iglesia metodista de Lima sobre la homosexualidad, y eso yo lo aprecio muchísimo, en la cual también mencionaban muchos versículos en los cuales supuestamente alguien de la Biblia fue homosexual o algo así. Pero más que el hecho de ir a la iglesia es su, sus ganas de buscar más allá, de saber que yo no soy una mala persona, de saber que él me ha criado como a sus otros hijos y que y de no aceptar que yo soy alguien malo o alguien negativo o alguien que merece ir al infierno y, y buscar y llegar a este nivel en el cual es un padre eh, como pocos, que me duele decirlo, pero espero que más padres como él existan, que me ha demostrado solamente amor. O sea, es increíble el cambio que veo en la aceptación, como tú mencionabas, cuando yo fui a Perú con mi novio, antes de llegar a Perú me dijo, sí, pueden quedarse en mi departamento, pero, sabes, tengo un cuarto para ti y un cuarto para tu novio, disculpa que no pueden estar juntos. Y al final nos conoció, fue al aeropuerto y luego, sorpresa para mí, llegamos a su departamento y de la nada decidió darnos una habitación con una cama grande y nos dijo, chicos, ahí ustedes pueden dormir juntos. Y esa noche yo lloré mucho porque el significado de ese pequeño cosito demuestra todo el amor de una persona como mi papá, que creció en una época tan difícil y tan homofóbica, y el saber que alguien como yo, que me siento como un perdedor, logró cambiar la mente de alguien tan genial como mi papá, es algo extraordinario. Y solamente demuestra amor puro, amor de papá de verdad, ¿no? Una persona fuerte, una persona con todos los detalles que tú has contado del pasado, quejándose de los maricones en la televisión y todo lo demás, llegar a este punto para mí fue un crecimiento personal gigantesco, fue un mensaje de lo importante que es la familia y, y además fue saber que siempre hay esperanza en cualquiera de las personas que nos escuchan, de que si hay amor, todo vale la pena. O sea, toda honestidad, tanto sea salir del closet como gay o cualquier otro problema o cosa que no sea aceptada de forma abierta, eh, el decir la verdad siempre eh, es un reto para el amor. Es una oportunidad para que la gente que nos ama, como nuestra familia, demuestre que el amor es verdadero, ¿no? Eh, Mi papá no la tuvo fácil. eh, Joder, o sea, no solamente por mí, tú no te salvas. Todos hemos sido unos pendejillos por ahí en algún momento. Pero, pero yo he sido una oveja negra que mi papá ha sabido convertir en una oveja blanca y ha sabido eh, sentir que soy amado. Y eso es algo que en la vida tan cortita que tenemos como seres humanos, vale. Y, sí, y yo siempre voy a estar agradecido a él y a mi mamá
fueron gente que sufrió sin tener que haber sufrido en realidad, porque tampoco es algo del otro mundo. Hoy en día no es tan anormal que un hijo sea homosexual, eh, pero, pero tú y yo sabemos de dónde vienen y, y ver ese cambio para mí es algo que vale. Una de las pocas cosas en la vida que valen, ¿no? Ver tal cambio tan grande de una persona que fue o que vino de una cultura tan homofóbica y no sé, quizá él en su mente religiosa dirá, Dios trajo a Ricky al mundo para darme una lección y si es así, yo feliz porque al menos me da un significado en mi vida, ¿no? Gracias, Ricky, gracias por compartir eso. Estamos por cerrar el programa, no queremos malograr tu noche allá en Praga. Sé que ya nos hemos ido un poco mucho más de lo que habíamos quedado. Antes de yo darte mis últimas palabras y que David cierre el programa, este capítulo, no sé si quieras agregar algo más. No, simplemente que las personas se amen a sí mismas, que recuerden que no se puede encontrar el amor a menos que uno se ame a sí mismo y eso implica conocerse a sí mismo y respetarse a sí mismo y hacerse respetar también. Y que por más que uno se sienta encerrado o que no hay solución o que alguien no los va a escuchar o los va a reprochar, hoy en día hay muchas herramientas, hay muchas ONGs, muchas instituciones en general que pueden apoyarlos o apoyarlas y, y que cada paso que parece tan difícil al final vale la pena y que si en algún momento se sienten igual que yo con ese miedo, decir la verdad tarde o temprano va a ser algo positivo en la vida, ¿no? Yo fui muy suertudo de que mi familia me acepta en general o es o no hace comentarios, que también está bien. Probablemente para otras personas no sea así. Hay muchas familias que en potencia los puede sacar de la familia o pedirles que se vayan, cosas así. Pero en realidad darse valor a uno mismo es lo más importante. Y si no hay amor en la familia, entonces hay muchas otras familias que conocer conforme uno vive su vida. Hay familias que se hacen poco a poco también. Así que eso es todo. Bien, Ricky, gracias. Por lo general yo soy muy hablador en los capítulos y este capítulo debe ser el que menos he hablado porque he tenido un nudo en la garganta casi todo el programa. Porque primero que nada, tú sabes lo mucho que te amo. Te agradezco la enorme valentía y todo el aprendizaje que nos permites a los que te queremos y a los que nos van a escuchar en este podcast. Todo lo que nos estás dejando como enseñanza, como mensaje. No quiero terminar sin decirte que te considero de toda la familia la persona más valiente que hay. Y cuando hablabas del término maricón, es absolutamente el antónimo a lo que es Ricardo Díaz Clark. Porque hay que ser muy valiente y muy hombre para enfrentar lo que tú has enfrentado prácticamente solo en muchas oportunidades. Yo no sé por qué la vida me llevó a vivir parte de mi adultez lejos de ustedes,
si hay algo de lo que me puedo arrepentir es de no haber estado en estos momentos en que tanto me necesitaste. Sabes que me hubiera encantado estar a tu lado y pasar todo esto contigo, pero de pronto, si existe un Dios, si existe un plan, necesitabas estar solo para afrontarlo y ser el hombre fuerte, maduro y el ejemplo de ser humano que eres al haber afrontado esto tú solo, ¿no? Gracias por tu tiempo, por haberte abierto con nosotros de una manera tan increíble. Sé que hay muchos temas más que podríamos abordar en un futuro, pero porque siempre se nos quedan quedando a David y a mí muchas preguntas y aspectos en el tintero, pero de corazón te digo que eres un ejemplo para mí, a pesar de ser mi hermano menor. Yo no puedo creer que cuando naciste yo te he cargado. Recuerdo que fuiste el primer niño al que le cambié los pañales y me siento el hombre más orgulloso del mundo por ti. Así que gracias, mi gordito lindo. Va, un beso. Gracias, Fonchi. También un abrazo. Quiero cerrar el capítulo de hoy con toda la emoción que conlleva tener a un amigo como lo es Fonchi para mí y tener un estandarte de la valentía como lo eres tú, Ricky. Yo recuerdo que eres de las primeras personas jóvenes que vi con admiración, que a pesar de no tener gran diferencia de edad, vi un amigo genial, vi una persona entretenida, creativa, sí, con grandes capacidades. Tu partida a Europa nos dejó mucho dolor, mucho vacío, muchas preguntas. Pero son preguntas y cosas que ya no valen la pena recordar porque sabemos que eres feliz en ese lugar que encontraste. Te agradezco, como bien lo dice Fonchi, por tu valor, por ser la pieza más visible de la familia, para darle la contraria al sistema, para ser ese punto de apoyo a la lejanía, para hacernos creer con toda certeza de que la distancia solamente es en cuerpo y no en mentes ni en almas. Te agradezco, tío, y te quiero muchísimo por todo lo que nos enseñas sin saber que nos enseñas. Invito a todos los que nos escuchan a que no tengan miedo de salir del closet o de abrazar a ese hijo, a ese primo, a ese sobrino que lo ves tan diferente, pero que si te tomas un tiempo vas a ver cuántas cosas en común tienen. Espero que les haya gustado, espero que de alguna forma haya servido este capítulo para visibilizar lo que dos personas en este país pueden sentir teniendo a un familiar tan cercano y tan querido desde la otra acera. Muchísimas gracias a todos y que tengan un grandioso día. Yo quiero terminar con una cosa más. Hay una película muy importante para mí que se llama Plegarias por Bobby. No sé si la han visto o no. ¿Plegarias por Bobby? Sí. Sí, claro. Muy bien. Termina con algo para los padres que sean religiosos y que dice algo muy importante, que a mí me marcó mucho porque me identifico, y dice: cada vez que tú lances una oración al cielo, no te olvides que hay niños escuchando. Gracias, Ricky. Un abrazo a la distancia y por favor coméntenos, háganos llegar preguntas,
Si quieren seguir escuchando a Ricky como invitado en una oportunidad futura, pídanoslo. Yo sería el hombre más feliz del mundo junto a David de volver a usar del tiempo de Ricky. Así es. Y nada, un abrazo especial a Richie y Ricardo. Richie cumplió años hace un par de días y va desde acá un abrazo muy, muy afectuoso para mi otro hermano. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto.